Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 18 al 19. Hola hermanos, muy buenos días, bienvenidos a nuestros devocionales matutinos, 40 días con Jesús, en los cuales hemos estado reflexionando en diferentes personajes que han tenido contacto directo con nuestro Señor Jesucristo en su tiempo en esta tierra, ejerciendo su ministerio y cumpliendo la misión para la cual fue encarnado. Y el día de ayer hablamos de Andrés y esta mañana nos toca hablar de su hermano, Pedro. Bueno, su nombre en realidad era Simón. Nos dice la Escritura que era Simón llamado Pedro. Y lo que significa el nombre Pedro es piedra, es roca, es algo duro, algo firme. De hecho, hasta se nos llama a construir nuestra casa sobre la roca. Es curioso cómo el Señor Jesucristo nos llama a ser lo que no somos. Pedro era totalmente opuesto a lo que una roca simboliza. Era temperamental, era emocional, era impulsivo, se dejaba llevar por la emoción del momento. Ejemplo de esto, al momento de aprender a nuestro Señor Jesucristo, de ser arrestado, es el primero que reacciona y reacciona de una manera negativa, de manera imprudente, sin pensar, dejándose llevar por la emoción del momento. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué plan tenía? Sacó la espada, cortó la oreja de uno de los que estaban ahí. ¿Qué seguía después? ¿Cómo iba, si su pensamiento era salvar al Señor Jesucristo, cómo lo iba a hacer ante guardias dedicados, entrenados para la batalla? Simplemente actuó. Sin embargo, Jesús lo llama a ser Petros, a ser roca. Obviamente la roca a la que se refiere en este pasaje es tema para otro devocional. Sabemos que esa roca es Cristo en todo momento, pero está utilizando el Señor Jesucristo ese apodo que tenía Pedro. Pero también nos ayuda a analizar cómo somos antes y cómo somos después de encontrarnos con Jesucristo. Y más que encontrarnos, cómo somos antes y después de andar con Jesús. Si bien esta serie se llama 40 días con Jesús, en realidad es un llamamiento a que día a día caminemos con Jesús y podamos ver ese antes y después. En el caso de Pedro, lo podemos ver. Antes de conocer a Jesús, era impulsivo, incluso en el tiempo conociendo a Jesús, era impulsivo, se dejaba llevar fácilmente, sus emociones lo gobernaban al punto de que negó a nuestro Señor. Pero después de que el Señor Jesucristo trabajara con él y lo fuera cambiando poco a poco, ¿qué vemos ese cambio? Lo que motiva ahora a Pedro ya no son esas emociones, ya no es ese impulso, sino su amor por Dios. Lo vemos predicando en el día de Pentecostés, lo vimos predicando en muchas otras ocasiones y no se detuvo. El imperio tuvo que crucificarlo para por fin silenciarlo, porque él no iba a dejarse influenciar ahora por las emociones, por el miedo, por la emoción,
sino por ese intenso amor por Dios. Pedro era impulsivo, ya lo mencionamos, pero después de conocerlo, fue más estable en sus emociones, se controlaba más, con ayuda obviamente del Espíritu Santo y de la enseñanza que tuvo en ese caminar con Jesús, se volvió más estable. Tuvo la capacidad de ajustarse. Ya lo hemos mencionado como la primera iglesia, la mayoría en sus inicios eran judíos, los cuales entendieron el mensaje de Jesucristo y entendieron que Él era el Mesías. Pero también empezaban a llegar gentiles, aquellos que no estaban dentro del ámbito judío, que no tenían muchas nociones del judaísmo, pero habían visto la luz de Cristo Jesús. Y Pedro fue uno de los apóstoles que fungió como ese enlace, esa transición del pueblo judío a la iglesia de Cristo. Si bien obviamente también apoyó en esto el apóstol Pablo, Pedro fue uno de los iniciadores. Antes de conocerle, antes de este cambio total que Jesús hizo en su vida, Pedro tenía miedo. Lo vemos negando a nuestro Señor Jesucristo, ocultándose en las sombras para no ser aprendido. No sabemos las motivaciones de Pedro para esto, pero algo de miedo había presente en él. Y después de esto, después de tener miedo a lo que dirán las demás personas, a lo que me harán las demás personas, tuvo más miedo a volverle a fallar a Jesús. Se convirtió en un héroe de fe, en un personaje que predicó el evangelio hasta la muerte, y lo vemos con valor, porque el miedo que él tenía era de volverle a fallar a su Señor. Eso es lo que podemos aprender de ese caminar con Jesús. Más que aprender algo de Pedro, podemos rescatar cómo Dios nos llama a ser lo opuesto a lo que somos. Y esto nos lleva a analizar nuestra vida. Muchas veces decimos, es que Dios me llamó así, y así me voy a quedar porque así Dios me llamó. Pero si nos fijamos en aquellos que conocieron a Jesús, que anduvieron con Jesús, irremediablemente hubo un cambio. Y te quiero llamar en esta mañana, hermano, a que reflexiones. ¿Cuáles son tus principales debilidades? ¿En qué flaqueas? ¿De qué pie cojeas? Y es ahí donde Dios está trabajando y te está llamando a hacer lo opuesto a lo que eres. Y esto nos lleva a una siguiente pregunta con la cual quiero también que te quedes en esta mañana. ¿De qué formas has visto a Dios transformar tu corazón y tu mente? Dios te está llamando a hacer lo opuesto a lo que eres en este momento. Y te llama a través de ese encuentro con Él a hacer esa transición. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Y de qué manera Dios ha ido transformando tu corazón, tu mente? Como hemos visto, ¿de qué manera Dios ha ido transformando todo tu ser? Dejando de ser, en este caso, Simón, un hombre impulsivo, un hombre con miedo, un hombre inestable, a esa piedra, firme, estable y valiente, no por él mismo, sino por ese encuentro y ese cambio que ocasiona el Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.